Netflix. Te invitamos a tomar un espacio, sea en familia o individual, para que tengas un encuentro de conexión con Dios. Estamos edificando. Hola, hola, ¿cómo están? Un saludo muy especial para todos y bueno, una vez más aquí compartiendo en familia, sobre todo pues en estos momentos de dificultad, en estos momentos en el que estamos confinados, ¿no? En el que el mundo necesita un poquitico diría yo, de verde, de esperanza y no de todo, y no solamente fomentar esta crisis que ya sabemos que todos vivimos. Entonces qué rico poder estar con ustedes compartiendo una vez más. Hola Nati, ¿cómo estás? Muy bien, igual. A veces puede sonar como una frase de cajón, pero de verdad que es un privilegio poder llegar hasta sus hogares, poderlos acompañar en este tiempo, poder tener esa conexión, es muy lindo. No, pues esta semana hemos tenido una semana muy movida, bien chévere. El miércoles hicimos el lanzamiento del cortometraje. En los comentarios vamos a dejar el link por si no lo han visto, no lo han visitado, quedó bien chévere. Mi hija debutó con su rol protagónico. Entonces, pues es algo que nosotros queremos hacer, queremos acompañarles, como les decíamos, y nada, pues para que puedan seguirse alimentando, para que puedan tener una visión diferente de las cosas. O sea, somos uno más, ¿no? O sea, uno más que podemos hacer parte de la diferencia. Bueno, y sí, siguiendo pues un poco con la temática, como lo mencionaba Nati, pues trabajando un poquitico lo de la cotidianidad de la vida, ¿no? Hemos estado hablando sobre la cotidianidad, sobre cómo Dios puede ser importante dentro de lo que hacemos, fuera del cajón de la religión, ¿no? No teniendo en cuenta como el concepto religioso, sino que antes, diría yo, lejos de la religión y hablándolo desde nuestra casa, desde nuestra normalidad, digámoslo así. Y bueno, y volviendo al tema de la cotidianidad, estábamos reflexionando sobre cómo precisamente a veces lo cotidiano, al ser cotidiano, pierde importancia para nosotros. O sea, hay cosas que son muy importantes en nuestra vida que a veces no las valoramos porque son cotidianas, son normales, y precisamente al volverse en cotidianas pues no las valoramos a veces lo suficiente. Vamos a hablar precisamente un poquitico sobre eso. Yo recuerdo una canción de una artista, creo que es mexicana, que decía que nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido, ¿cierto? Hay una canción, creo que es una artista mexicana que habla un poquitico sobre eso, y relacionando un poquitico eso, le contaba yo a Nati que hace días justamente me tocó en la ciudad donde nosotros vivimos, nos corresponde los jueves, tenemos el acceso pues a salir a comprar, digámoslo así, y precisamente en estos días estaba yo, pues como les digo, estaba el jueves justamente en ese proceso pues de ir al supermercado, estábamos en la tienda y todo esto. Y fue muy bastante, no diríamos chistoso, sino fue muy interesante ver a las personas que usualmente salen con su mercado pues y sin pensar a veces un poco en lo que les voy a contar a continuación, pero me pareció muy interesante ver cómo las personas salían con su mercadito y salían como aferrados, como yo los veía como abrazando ese mercado con su panal de huevos, y no estoy hablándole de gente solamente de bajos recursos, gente en su carro y cada uno con su mercadito y coja allí, coja el aceite, pues en vista de lo que estamos viviendo en este momento de confinamiento mundial. Y yo decía que algo tan particular o más bien tan cotidiano como comprar un mercado, cómo se puede volver importante, ¿cierto?
Sí, claro. O sea, es que lastimosamente la corredera, ¿no? de cada día nos hace, como dice Cris, o sea, nos hace volver muy trivial lo cotidiano, y de hecho nuestra vida está llena de cosas cotidianas. Así es, hace días una joven, una niña, diría yo, que está acostumbrada para tomarse su selfie, ¿no? Para Instagram y todos los temas que los muchachos regularmente hacen, no hacemos. Nos mandó una selfie, o mandó una selfie a un familiar, y una selfie con un mercadito que le llegó. No recuerdo quién se lo envió, quién se lo hizo llegar, pero mandó una selfie, estaba ahí las libritas de arroz, estaba la papita, estaba todo esto, y yo decía, qué increíble cómo una selfie puede cambiar, ¿no? En un momento de estos, como pasar de una selfie, la típica selfie de X o Y manera, cómo puede cambiar justamente en este caso a una selfie, hablando en este caso pues con su mercadito allí, dándole importancia a algo que a veces es irrelevante. Tengo mi mercado. Y vamos a hablar un poquitico sobre eso, cómo a veces en la cotidianidad podemos perder o podemos hacer que se pierda importancia de algunas cosas que son muy importantes en la vida, y eso nos lleva a ser desagradecidos en muchos casos. Claro que sí, o sea, lastimosamente, como decía ahorita, o sea, la corredera, que no me despertó la alarma, que vea que hay que hacer esto, que no compramos aquello, eso nos hace pues como volvernos muy acelerados para todo. Y hay algo que nosotros en este tiempo, una de las tantas cosas con las cuales hemos reflexionado, es sobre eso, o sea, es sobre hacer pausa, porque pues ahora nos pusieron en pausa mundialmente, ¿no? Obligatorio. Es que esto no es ni de un municipio, ni de una ciudad, ni siquiera de un país, es algo mundial. Y en estos días escuchaba a alguien que decía eso, o sea, es como si se le hubiera puesto pausa a la humanidad, o sea, paren, algo obligatorio. Entonces podemos llegar a reflexionar sobre qué es lo que la vida, las circunstancias nos quieren enseñar. Entonces, teniendo en cuenta eso, queremos compartir con ustedes un versículo bíblico que creemos que nos conecta directamente con este tema, y está en Colosenses 3:15. Dice, dejen que la paz de Dios gobierne sus corazones y sean agradecidos. Nos causó mucha curiosidad, por decirlo así, y entonces Cris me decía, bueno, pero ¿cómo logramos conectar la paz con el agradecimiento? Y entonces justamente en eso pensábamos, que cuando nosotros no tenemos paz en nuestro corazón, o sea, pues todo lo que vemos es malo, la preocupación, el desempleo, la enfermedad, que qué vamos a hacer, la incertidumbre, pero justamente está la promesa de parte de Dios que nos da paz. Yo recuerdo que ese de hecho fue el primer video que se transmitió del movimiento, que si no lo has visto lo puedes ver, está en nuestro Facebook, en donde... Canal de YouTube también. Ok. Pueden encontrar. Veíamos cómo Dios hacía la promesa de que nos dejaba la paz y nos daba la paz. Una paz que de hecho la cita que mencionábamos decía, les doy una paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿no? que es pues la paz de Dios. Y en el tema de cómo conectar, justamente hablamos de eso, de que la paz, o sea, cuando estamos tan abrumados con cosas que nos están sucediendo o pasando, pues perdemos a veces la posibilidad de ver alrededor cosas que ya tenemos, ¿no? Y nos enfocamos en lo que no tenemos, y pues charlábamos sobre cómo lamentablemente nos enfocamos en lo que no tenemos y dejamos por un lado o dejamos afuera lo que sí tenemos. Siguiendo con el versículo, por decirlo así, si nosotros tomamos la decisión de apropiarnos de esa paz, que es una promesa, que es una esperanza, nosotros vamos a tranquilizarnos, y ahí es donde podemos ver las bendiciones con las cuales Dios nos cuida, con las cuales Dios nos envía, donde a pesar de las circunstancias, Él nos habla sobre su amor, sobre su provisión, sobre su cuidado, sobre su delicadeza. Porque en estos días nada más también, hablando de lo cotidiano, una persona me decía que había hecho un ceviche de camarones. Entonces yo dije, uy, un ceviche pues en este tiempo, y no, entonces decía que no, que era una persona
él la había acompañado a mercar. Entonces le dijo, ay, ¿a usted le gustan los ceviches? Llévese un ceviche, yo lo pago. No, pues ella, ay, gracias. Entonces aún Dios teniendo cuidado de ese tipo de cosas. Es muy bonito cuando nosotros podemos ver a Dios a pesar de las circunstancias y en medio de nuestras circunstancias. Y justamente el final del versículo es muy específico y muy sencillo, dice, sean agradecidos. Porque nosotros tenemos la costumbre, y hablábamos ahora temprano sobre eso, que normalmente no vemos las cosas buenas, siempre estamos enfocados en las cosas malucas, en lo que nos hace falta, en lo que no tenemos y en todo ese tipo de circunstancias, cuando definitivamente a pesar de todo, siempre hay cosas lindas, siempre hay cosas buenas, siempre hay bendiciones a las cuales nosotros, si podemos estar tranquilos, si podemos estar calmados, si podemos estar conectados con Dios, podemos verlas. Y entonces sencillamente no es solamente ser consciente de ellas, sino también expresar ese agradecimiento a la pareja, a los hijos, a nuestros padres, a las personas que tenemos a nuestro alrededor, pero sobre todo a Dios, que como dice la palabra es el dador de toda buena dádiva y de todo don perfecto. Exactamente, y cuando hablamos de agradecer, yo recordaba la historia de un tenista, ya para ir cerrando, contaba la historia de un tenista que el americano, uno de los mejores del mundo años atrás, o el mejor del mundo en su tiempo, y le preguntaron, tuvo un accidente y no pudo seguir jugando tenis, y le preguntaron que él qué pensaba de que el accidente y que Dios hubiese permitido que se accidentara y que por eso no poder tener, digamos, continuar su carrera, ¿cierto? Y entonces él decía, como quien dice, es culpa de Dios. Entonces él simplemente contestó, cuando éramos 100.000 niños tratando de jugar tenis quedaron 10.000, cuando eran 10.000 quedaron 5.000 y yo estaba ahí, cuando eran 5.000 quedaron 500, yo estaba ahí, de 500 pasamos a 50 y solo yo quedé en el circuito profesional, y de los 50 yo solamente llegué a ser el número 1 del mundo, porque ahí no me pregunté, porque yo sí recibo lo bueno y los demás no pudieron. Entonces él decía, así como algún día yo recibí lo bueno, pues hoy que de pronto me tocó algo que no debía, también doy gracias a Dios porque me tocó vivir esto y lo trato de sacar de la mejor manera. Yo creo que es una manera muy buena de identificar y de siempre ser muy agradecidos con Dios por todo lo bueno que Él nos da, porque estamos llenos de unas bendiciones hermosas cuando podemos ver nuestros hijos, no sé, tu familia, tú comienzas a detectar y a dejarte ver, al tener la paz de Dios que estamos hablando, a dejar ver y podemos comenzar a agradecer. Y esta circunstancia que estamos viviendo a nivel mundial nos puede ayudar a recordar los agradecidos que podemos estar cuando tenemos un mercado, no sé, cuándo más, cuando podemos jugar. Cuando estamos saludables. Cuando estamos saludables, claro, la salud es un regalo que se valora mucho, y cuando no lo tienes o cuando ves a un familiar que no lo tiene, lo valoras mucho. Entonces da gracias a Dios por tu salud, da gracias a Dios por las cosas lindas que tienes, porque seguramente tienes mucho por qué agradecer y seguramente quieres esas cosas mejores, sí, van a venir, pero qué bueno aprender a ser agradecidos con lo que tenemos. Y como decía Nati en el versículo que ahorita leímos, dad gracias siempre. Así es que nos quede eso de mensaje. Gracias. Siempre vamos a terminar con una oración. Le vamos a pedir a Dios que nos inunde de su paz y sobre todo que podamos permitir que su paz nos abrace, porque Dios nos dio su paz. Por eso el versículo dice, permitan que la paz de Dios los abrace. Bueno, y no solamente la invitación, no es solamente hacerlo ahora, que podamos cerrar nuestros ojos y agradecerle a Dios, sino que podamos tener esa conexión con Dios. Nosotros estamos apostando por eso. Cada día, cada momento, cada transmisión, todo lo que estamos haciendo es justamente para eso, para que ustedes, que son las personas que nos rodean, entonces podamos aprender que en medio de la cotidianidad podemos estar conectados con Dios, ¿vale? Sí. Entonces vamos a expresar nuestro agradecimiento a Dios. Dios, en esta hora te damos gracias, sí, Señor, por toda tu bondad y toda tu fidelidad. Así es. Reconocemos que tú eres el dador de la vida y que nos sustenta, nos ayuda, nos guarda, nos provee, Señor. Te damos gracias, precioso Dios, por tu palabra, por tu presencia, por tu consuelo, por tu compañía. Y te pedimos que cada día podamos sentirla más y más. Que podamos llevar en este mundo lleno de desesperanza, de preocupación, de oscuridad, que nosotros podamos ser iluminados con tu luz y que podamos iluminar a otros, para que podamos, Señor,
poco a poco, Señor, ir mejorando nuestro estilo de vida, Señor, y ayudarles a otros a hacer lo mismo y que podamos estar siempre, siempre conectados contigo cada día más. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, así es, que la paz de Dios inunde sus corazones de una manera impresionante. Los amamos, un abrazo para todos y bueno, que todo lo bueno de Dios los abrace en estos días a pesar de las circunstancias. No viene lo mejor, prepárate porque viene lo mejor de Dios para tu vida. Chao, un abrazo, Chao, los queremos chao. mucho, bendiciones desde Edificando. Chao.